Los alimentos que consumimos a diario pueden estar saboteando nuestra salud. Los pastelitos, refrescos y frituras son altos en calorías y bajos en nutrientes esenciales. Estos alimentos consumidos en exceso representan un riesgo a la salud. En México, contamos con el etiquetado frontal para alimentos y bebidas procesados, el cual muestra de forma clara si un producto contiene exceso de calorías, sodio, grasas saturadas, grasas trans, azúcares, edulcorantes o cafeína. El propósito de los sellos en el etiquetado es ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre los productos que compran, pues mientras más sellos tenga un producto, más dañino es. Un ejemplo de ello es la cantidad de azúcar que pueden tener las bebidas procesadas, como un refresco de cola, en el que un envase de 355 mililitros contiene 26.6 gramos de azúcares, lo que equivale a 6.6 cucharadas de azúcar. En el caso de las frituras, estas tienen aún más contenido calórico, pues están hechas de una mayor cantidad de grasas saturadas, carbohidratos y otros elementos como el sodio, el cual, al consumir en exceso, conlleva a un aumento de peso y esto obliga al hígado, a los riñones y al corazón a trabajar por encima de sus niveles normales. Una bolsa de frituras aporta alrededor de 511 kilocalorías, lo que implicaría caminar más de 6 kilómetros para poderlas eliminar de nuestro cuerpo. Los cambios de hábitos toman tiempo, pero son posibles. Comienza hoy mismo a incluir más alimentos saludables en tu dieta y pronto verás los resultados. Recuerda, mientras más sellos tenga lo que consumes, más riesgo para tu salud. Para hacer un plan a tu medida, acude a tu unidad médica más cercana. En el sector salud del Gobierno de México, estamos para cuidarte y ayudarte a lograr tus metas. Gobierno de México. Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto saludarles en este espacio. En el marco de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, implementada por la Secretaría de Educación Pública, continuamos con la serie Alimentación Saludable y Sostenible que se presenta a través de la Dirección General Aprende MX. Hoy hablaremos sobre el tema etiquetado frontal de advertencia. Decisiones alimentarias con el objetivo de identificar alternativas de alimentación saludable a partir del uso correcto del etiquetado frontal de advertencia y su relación con la oferta de alimentos en las escuelas. Para ello, contamos con la participación de la doctora Alejandra Contreras Manzano del Instituto Nacional de Salud Pública, a quien agradecemos su apoyo para hacer posible este seminario virtual. Para comenzar a interactuar, les invito a responder la siguiente pregunta que está apareciendo en pantalla y a través de nuestras redes sociales. En los nuevos lineamientos escolares se señala que los productos con sellos, inciso A, no pueden ofertarse. Inciso B, estos y algunos productos sin sellos no pueden ofertarse. Inciso C, todas las preparaciones o productos a granel pueden ofertarse. Bueno, más adelante compartiremos sus respuestas. Estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de Aprende MX y del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en México, las enfermedades cardiovasculares y del hígado, la diabetes y los accidentes vasculares cerebrales están asociados a la obesidad, el tipo de alimentación y los estilos de vida poco saludables. Además, son responsables del 80% de las muertes en el país. La alimentación es uno de los principales factores de riesgo que pueden prevenir y controlar enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida. Una herramienta que ayuda a identificar la calidad nutrimental de los alimentos son los sellos negros octagonales en los envases de diversos productos conocidos como el etiquetado frontal de advertencia. Esta iniciativa surgió como respuesta al incremento de la obesidad y sus enfermedades relacionadas en México y se implementó en 2020 bajo la norma oficial mexicana NOM 051-2020. Pero, ¿en qué consisten? ¿Cómo se utilizan? Bueno, al respecto queremos compartirles algunos materiales complementarios. Pueden acceder a ellos mediante el enlace en los comentarios o en el código QR que aparece en sus pantallas. De igual forma, les invitamos a explorar el contenido de estos recursos. Continúen participando con nosotros, pero ahora respondiendo a la siguiente pregunta a través de Mentimeter. La pregunta es, ¿cómo identificas los alimentos ultraprocesados cuando haces compras
o preparas alimentos en casa? Inciso A, por el etiquetado frontal de advertencia. Inciso B, por los ingredientes y contenido nutricional. Inciso C, no suelo prestar atención a ese aspecto. Segunda pregunta, ¿las escuelas deben evitar la oferta de alimentos con etiquetas de advertencia y promover opciones más saludables? Inciso A, sí, porque es importante para la salud de las y los estudiantes. Inciso B, tal vez, pero depende de los recursos disponibles como el económico. Inciso C, no creo que sea necesario, los estudiantes deben decidir qué consumir. Bueno, el código QR está en pantalla y en el chat de comentarios se encuentra el enlace para ingresar a esta actividad. Más adelante revisaremos sus respuestas. Ahora, para reflexionar sobre el tema, es un placer contar con la presencia de la doctora Alejandra Contreras Manzano, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. En nombre de la Dirección General Aprende MX te damos la más cordial bienvenida, pero antes de iniciar, acompáñenme a conocer el trayecto de nuestra invitada. Alejandra Contreras Manzano, nutrióloga con maestría y doctorado en nutrición poblacional por la Escuela de Salud Pública de México, ex becaria Fulbright García Robles en la Universidad de Harvard. Cuenta con múltiples investigaciones sobre perfiles nutrimentales, etiquetados frontales y la evaluación de los resultados de los sellos de advertencia en México. Participó en mesas de trabajo para la elaboración de 10 normas oficiales y regulaciones internacionales en el ámbito alimentario, incluyendo temas de etiquetado, alérgenos y aditivos alimentarios, así como en la NOM 051-2020 sobre etiquetado de advertencia. En 2021 colaboró en el diseño del contenido del Diplomado Vida Saludable de la Secretaría de Educación Pública, dirigido a docentes de educación básica. En 2024 fue titular del curso Etiquetado y Regulación Sanitaria de Alimentos, ofertado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha participado en múltiples foros sobre los entornos alimentarios en México, coordinados por agencias gubernamentales, universidades y organizaciones civiles. Actualmente es investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. También es colaboradora de ONGs como El Poder del Consumidor y Global Health Advocacy Incubator y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctora Alejandra, es importante comentarte que a lo largo del programa estaremos recibiendo comentarios, preguntas de las personas que nos están viendo desde su casa y precisamente voy a leerte 4 de gente que nos está visualizando en este momento a través de las redes sociales. La maestra Lorena Briceño Mena nos saluda desde Huimanguillo, Tabasco. Dice, presente, saludos y bendiciones. Hola, buenas tardes, soy Remigio Arecio Carvajal Herrera, director de 2 escuelas primarias, la Salvador Alvarado y la Miguel Alonso Romero en Tecax, Yucatán. Buenas tardes, presente Contralor Álvar Chacón, secundaria Luis Rosado Vega, 31-DES-0002H, Chemax, Yucatán. Reina Hernández Durán, buenas tardes, Escuela Primaria Francisco y Madero, CCT, 15 DPR 0673L, visitación de Melchor Ocampo, Estado de México, zona escolar 83, sector educativo presente, sector educativo 12 presente. A lo largo del programa estaremos revisando estos comentarios y estaremos dándoles pauta en este programa. Es importante comentarles que la doctora Alejandra también es investigadora catedrática de la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación. Y bueno, sin mayor preámbulo, te cedo la palabra, doctora. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Enrique. Estoy muy contenta de estar en Aprende y de formar parte de este seminario. Vamos a hablar un poco sobre el etiquetado frontal de advertencia, que ya estamos muy familiarizados con estos sellos que vemos en los empaques, principalmente pues porque tenemos ya 5 años casi que esta política la tenemos en nuestro país y pues es importante que hagamos un poco de reflexión sobre cómo vamos a tomar las decisiones alimentarias
ya que la tenemos implementada, y ahora cómo la vamos a ligar con otra nueva política que va a entrar en vigor en estos siguientes días en nuestro país, muy importante, que son los lineamientos escolares, y que nos van a permitir no solamente que tengamos una buena alimentación nosotros como adultos, como docentes, sino también que nuestros niños mexicanos tengan una mejor alimentación y tengan una preparación que les va a ayudar para el resto de su vida. Y entonces, pues es importante que hablemos de este tema. Y pues adelante con mi presentación, por favor. Ok, bueno, pues vamos a hablar principalmente sobre cuáles son los factores que determinan que una persona tome en cuenta qué es lo que va a comprar, qué es lo que va a consumir y si día a día vamos a estar consumiendo los mismos productos. Por ejemplo, a nivel individual sí sabemos que la persona tiene gustos y preferencias que también pueden guiarse por el precio y el nivel socioeconómico, el nivel educativo y la alfabetización nutricional. Pero no solamente vamos a tomar decisiones de acuerdo a la persona. Ya no estamos en materia de nutrición en el aspecto en el que solamente nos vamos a culpar de no consumiste frutas y verduras, o por qué estás comiendo otra vez frituras, o por qué estás tomando refresco otra vez. Estas decisiones dependen de nuestro entorno alimentario. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? ¿Qué es lo que tenemos en casa? Y a qué tanta publicidad estamos expuestos de estos productos. A esto se le llama entorno alimentario, que no solamente comprende de la publicidad y de la disponibilidad y oferta, sino también de todos los sistemas alimentarios y, en el caso de los estudiantes, pues del entorno escolar. La que sigue, por favor. Este tipo de entornos, lo que sí sabemos es que ha modificado su oferta durante las últimas décadas. Por ejemplo, teníamos antes un consumo de alimentos y bebidas que eran tradicionales. En México teníamos muchísimo el consumo de frijol, de nopal, consumíamos tortilla, consumíamos atole, champurrado, consumíamos alimentos preparados por nosotros en nuestros hogares, aprendíamos a cocinar y ahora lo que tenemos pues es un entorno que está invadido no solamente de publicidad, sino de unos ingredientes que se le llaman nutrientes críticos o ingredientes críticos, que nos referimos a ellos como el azúcar, las grasas, los edulcorantes, la cafeína añadida y principalmente forman parte de estos productos que les denominamos ultraprocesados, industrializados y que están muy ligados a el sobrepeso, a la hipertensión, a la diabetes, a las dislipidemias y que están generando muchas enfermedades en nuestro país. Estos nutrientes críticos, pues es importante resaltarlos porque nos estamos pasando del consumo. Ya no estamos consumiendo fibra, ya no estamos consumiendo frutas, verduras, estamos consumiendo estos productos que tienen, además de mucha grasa, sal y azúcar, que ya los identificamos ahora porque tienen unos sellos, además están teniendo grandes cantidades de estos aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios, básicamente, lo vamos a tocar en unos momentos, pero son estos ingredientes que incluye la industria alimentaria en sus productos con varios fines. El principal, pues, debería ser que duren más tiempo en el anaquel, pues que no se degrade el producto y que podamos consumirlo de manera segura. Pero hay otra serie de aditivos que son los aditivos cosméticos, que es este maquillaje de los productos. Y el maquillaje de los productos no es nada inocuo, no es nada nutritivo, es decir, no nos aporta nutrientes, pero sí nos está generando daños a la salud y está muy ligado también con la aparición de estos sellos. Entonces, cuando veamos estos sellos, pues tenemos que hacer una reflexión, la que sigue por favor, de qué es lo que vamos a consumir diariamente. Sabemos que de pronto va a haber un momento en el que estemos en algún entorno y queramos consumir algún producto que lleva estos sellos, pero no deben ser parte de nuestro día a día. En México, lo que ya vimos en el seminario anterior con el doctor Simón Barquera, nos hablaba de cómo están consumiendo los niños demasiadas cantidades de estos productos y también los adultos y los adolescentes. Más o menos tenemos entre un 25 y los niños todavía más, 35% de nuestras calorías
vienen de estos productos ultraprocesados. Entonces, no son recomendables para su consumo cotidiano y sí lo vemos a diario en las escuelas. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, hablando no solamente del azúcar, grasa, sal, calorías, también hay 2 ingredientes que son nocivos para la salud y que habían estado muy presentes sin ninguna advertencia, que son los edulcorantes no calóricos y que hemos visto que en otros países como Chile, que implementó por primera vez estos sellos, ellos los implementaron en 2016 y tuvieron excelentes resultados. Sin embargo, ellos no tenían una leyenda de edulcorantes y no la tenían porque en ese entonces todavía la evidencia no estaba tan avanzada como la tenemos ahora y también por interferencias de la industria, pues no pudieron poner esta leyenda. Esta leyenda nos indica que no se recomienda que los niños estén consumiendo productos con edulcorantes no calóricos, como cuáles pues son desde la stevia, aspartame, acesulfame, cualquiera de estos edulcorantes que no proporcionan calorías, sí tienen efectos a largo plazo en la salud de los niños, porque los acostumbra a consumir un umbral muy alto de dulzor. Y entonces ellos, al tener este umbral elevado, pues se acostumbran a que cualquier cosa que consuman tiene que estar muy dulce. Entonces le damos una fruta y el niño ya no percibe esta dulzura de los alimentos naturales. Y la cafeína, pues cuando es añadida, que no es lo mismo que el café, no es lo mismo que el té, es cafeína añadida que vemos, por ejemplo, en refrescos de cola, que vemos en bebidas energizantes, nos están generando también algunos efectos adversos a la salud. Entonces, bueno, entrando en el tema de cómo vamos a usar los sellos de advertencia, pues primero tenemos que preferir siempre alimentos frescos y naturales, es decir, los que no vienen en empaques, lo que nosotros podemos hacer en casa con una receta, con algún alimento que ya viene listo para comer, un plátano, una fruta, una mandarina, pues solamente es pelarlo y comérnoslo. Unos cacahuates son excelente opción si las pelamos y no lo comemos, a tener unas botanas como unos pastelitos o unas papitas fritas. Entonces, bueno, si no está en nuestra posibilidad consumir algo fresco y natural o preparado en casa, entonces sí nos vamos a revisar los etiquetados y vamos a elegir los productos que no tengan sellos. ¿Cómo los vamos a elegir? Pues primero tenemos que elegir aquellos que tengan menos cantidad. O sea, si tienen 5 o 4 o 3, pues no es una opción saludable. Y si encontramos una opción que tenga 2, 1 o incluso el que tenga 0, que sí existen, entonces esa es la mejor opción que vamos a tomar. Ahora, ¿cómo podemos avanzar cuando queramos hacer una comparación? Siempre tenemos que elegir los productos dentro de la misma categoría. No vamos a poder estar diciendo, vamos a comparar la cantidad de sellos de un yogurt con una sopa instantánea. No. Vamos a comparar sopas con sopas, refrescos con refrescos, yogurts con yogurts, cereales de caja con cereales de caja. Y pues bueno, también vamos a revisar en medida de lo posible pues la declaración nutrimental, que es la tabla donde vienen todos los nutrientes y en negritas vienen estos nutrientes de los que hemos estado hablando, que son críticos, como el azúcar añadido, la grasa o la sal. Y entonces, bueno, en el paso número 1, que es alimentos frescos y naturales, ¿qué es lo que nos da este tipo de alimentos? Vemos aquí en la imagen pues la tortilla de maíz, color azul, de maíz azul, un tlacoyo, las frutas que tienen sus colores vivos y sus colores naturales, una ensalada. Y hay que tener muy en cuenta que si decimos vamos a alimentarnos saludable, no es estar consumiendo diario, todo el tiempo, mi ensalada. Porque siempre vamos a consumir una ensalada con una pechuga de pollo asada y eso no es en realidad lo que diario vamos a estar consumiendo. Claro que es una parte de una alimentación saludable y sostenible, pero un tlacoyo, un sope, un taco, son opciones que no solamente son sostenibles, saludables, sino que además son muy, muy nutritivas. Nos van a dar no solamente vitaminas, minerales, fibra, agua, y los sabores y colores naturales, sino que además nos van a fortalecer el sistema inmune. La que sigue, por favor. En cambio, los ultraprocesados, que son estos productos que ya están empaquetados, todo es artificial. Sus saborizantes, sus colorantes, tiene mucha sal, mucha grasa y mucho azúcar, y además tienen los conservadores. Los vamos a identificar porque pues tienen estos sellos
en su empaque. La que sigue, por favor. Otra manera en la que podemos identificar a los ultraprocesados, si es que no tienen sellos, es que nos podamos ir a la lista de ingredientes. Vamos a hablar un poquito más de esto adelante, pero en primer lugar, cuando veamos a los productos industrializados, es muy importante que revisemos cuántos sellos tiene y cuántas leyendas. Si tiene leyendas y tenemos niños en casa, no se recomienda consumir ese producto, pero si tiene un sello y además una leyenda, pues tampoco se recomienda que lo consuman los niños. Estamos pensando desde el Instituto Nacional de Salud Pública que algunas regulaciones para que esta leyenda no solamente sea para niños, sino para población en general, sea el siguiente paso, dado que los edulcorantes han sido ya muy evidenciados en los últimos estudios como unos aditivos no saludables para toda la población, incluso para los adultos. Entonces, bueno, cuando identificamos los grupos de alimentos, separamos cuáles son las galletas, cuáles son las botanas, cuáles son los yogurts, cuáles son los jugos y cuáles son los cereales. Dentro del mismo grupo de productos, por ejemplo, los cereales, pues tenemos uno con un sello, otro con 3 sellos, otro con 2 sellos, o incluso podemos tener uno con solamente la leyenda. ¿Cuál sería la opción saludable en este caso? Nos vamos a ir al que tiene menos sellos, el que tiene uno o el que no tiene ninguno. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a revisar que si tiene menos sellos, generalmente son estos alimentos mínimamente procesados, es decir, que sí los podemos hacer en casa, los podemos preparar. En lugar de tener un cereal de caja, pues nosotros preparamos una avena, que incluso en el seminario anterior nos presentaron en Aprende una muy deliciosa receta de avena, que está en relativamente poco tiempo. Lo podemos hacer en el momento, 3 minutos, o podemos dejarla en la noche para que esté lista al día siguiente. Entonces, estas alternativas a un producto industrializado con muchísimo procesamiento, pues es mejor que lo estemos tomando en cuenta en lugar de estar con esta cajita de cereal con sellos. También vamos a encontrar pues yogurts o tostadas o incluso algunas verduras que ya vienen empaquetadas, pero que están libres de sellos. Esas también pueden ser una opción bastante buena si no tenemos alguna preparación que hicimos en nuestra casa. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de los productos libres de sellos, les comentaba que no solamente hay que ver los sellos, sino también hay que ver la lista de ingredientes. ¿Qué va a venir en la lista de ingredientes? Pues muchísimas cosas que nosotros no sabemos qué es, porque no le entendemos a ese aditivo. Si nos está costando trabajo leer el aditivo y si no sabemos qué es y si tampoco tenemos en nuestra casa el frasquito de glutamato monosódico, estamos hablando de aditivos en los alimentos. Y estos aditivos, como les mencionaba, la gran mayoría tiene efectos adversos asociados a la salud que no se recomienda que estemos consumiendo porque vamos a encontrar un producto que tiene glutamato en muy poquitita cantidad y nos van a decir que no nos hace daño. Pero después vamos a consumir el segundo producto con o sin sellos, que también tiene otro poquito de glutamato monosódico. Y luego vamos a consumir nuestro tercer producto con otro poquito de glutamato monosódico y entonces tenemos una adicción al glutamato monosódico y a estos productos que lo contienen. La que sigue, por favor. Entonces sí es muy importante que revisemos no solamente que es menos sellos, mejor calidad, sino que también revisemos cómo está la lista de los ingredientes y cómo está la tabla nutrimental. Siempre y cuando estemos comparando las categorías que son similares, por ejemplo, como les mencionaba, refresco con refresco, cereal con cereal o galleta con galleta, vamos a poder tener una comparación más justa. La que sigue, por favor. Ok, entonces, bueno, les mencionaba que si tenemos, por ejemplo, los cereales de caja, y tenemos uno que no tiene sellos o tiene una leyenda, y tenemos otro con 1, 2 o 3 sellos, siempre es mejor consumir un plato de avena que nosotros preparemos con fruta, le podemos poner leche descremada o sin grasa, o le podemos poner un poco de yogur, y eso nos va a ayudar a tener un alimento mínimamente procesado y no un alimento industrializado que además seguramente va a tener mucho azúcar. Y también uno de los siguientes pasos para poder utilizar correctamente el etiquetado es leer la tabla nutrimental. ¿Qué pasa si tengo 2 productos con el mismo sello? Pues estos productos tienen exceso de sodio y exceso de sodio. Los dos tienen el mismo sello.
Y yo no entiendo nada de tabla nutrimental, no sé si 200, 300 es mucho o es poco. Lo que sí sé es que este producto tiene un exceso de sodio y vamos a revisar entonces en la tabla nutrimental que vienen los 100 gramos. ¿Estos 100 gramos qué significa? Que vamos a comparar entre los dos cuál es la mejor opción, nada más ya fijándome en el sodio. Por ejemplo, si tenemos 606 miligramos de sodio en 100 gramos de porción, o 388 miligramos de sodio en 100 gramos de porción. Para eso sirven los 100 gramos. Los 100 gramos no nos sirven para decir, vamos a tener una porción de 100 gramos para consumir y hasta que lleguemos a 100 gramos de porción es cuando vamos a caer en el exceso. En realidad no. 100 gramos de porción es una porción estándar para que podamos comparar entre diferentes productos. La que sigue, por favor. Ok, entonces, bueno, quedamos que si comparamos y encontramos un producto que no tiene sellos, esa será la opción saludable, pero siempre hay, la que sigue, por favor, la alternativa, que es, por ejemplo, en lugar de unas tortitas de arroz ultraprocesadas, pues un arroz a la mexicana que nos va a aportar mucho mayor cantidad de nutrientes y menos aditivos. La que sigue, por favor. Ok, entonces, si estamos hablando de jugos o néctares, que los néctares son aquellos que tienen azúcares y calorías, pues si tienen sellos, esos no son la mejor opción, y si tenemos uno que no tiene sello, no significa que sea una opción muy saludable, significa que al ser un único ingrediente, que es el jugo, no va a contener sellos porque no tiene nada añadido. De esta manera podemos comparar las bebidas y elegir cuál es la alternativa que tiene mejor perfil nutrimental. Claro que siempre la opción natural y mejor para consumir ya sea frutas o verduras, pues es en su manera sólida y no la líquida, porque en esto tenemos el proceso de masticación y nos permite tener pues una alimentación muchísimo más equilibrada a que si nos tomamos todas las cantidades de naranjas que nos hubiéramos comido en sólido, pues son para hacer un jugo, pues 3 o 4 naranjas y nos lo tomamos en 2 minutos, mientras que si hubiéramos consumido la naranja en gajos, hubiéramos consumido la fibra, hubiéramos hecho el proceso de masticación y nos hubiéramos comido probablemente solamente una. Y finalmente, pues para los sellos numéricos es bastante simple, hay que revisar cuál es el número más pequeño, esa es la mejor opción, mientras que los que tienen los números más grandes, pues son las peores opciones, porque nos indican que si tiene 2 o 3 o 4, pues son el número de excesos que tiene ese producto. Si tiene 2, pues puede ser calorías o grasas, o puede ser sodio y azúcar, pero la idea es que pues al no poder poner un sello grande, pues tengamos uno pequeñito, porque el empaque es muy pequeño, la etiqueta es muy pequeña y no cabe, y entonces este sello evita que el producto se vaya libre de sellos. Entonces el sello numérico nos va a indicar cuál es la mejor opción de una manera muy rápida. La que sigue, por favor. Entonces estos mini sellos los vamos a encontrar tanto en dulces como en enlatados, y siempre pueden ustedes consultar en la versión más grande. Por ejemplo, si tenemos un pequeño chocolate o un gran chocolate, que es el mismo producto pero de diferente tamaño, pues podemos consultar ahí. E incluso hay algunos empaques que si le damos vuelta al empaque vamos a ver ahí. Los 2 sellos corresponden a, que es algo nuevo que estamos viendo en algunos empaques, y si ustedes tienen la duda de qué exceso es, por ejemplo, si yo tengo diabetes y quiero saber si tiene exceso de azúcar, para no consumirlo, pues sí puedo irme a la versión grande del producto para revisar si tiene este sello o no. Y bueno, pues en resumen, el etiquetado frontal de advertencia es importante que lo conozcamos, su manera correcta de utilizarla, y que comparemos siempre dentro de la misma categoría, elijamos el que tiene menor sello o menor número de sellos, y siempre demos prioridad a los alimentos que son naturales, frescos, preparados por nosotros en nuestro hogar, o incluso en alguna fondita o en algún puesto de alimentos típicos mexicanos. Es una buena alternativa a los industrializados que tienen sellos y aditivos. Qué interesante esto que nos compartes, Alejandra, porque muchas veces nos toca ver que los productos tienen los sellos y precisamente lo que estamos tratando de ver es contar cuántos sellos, cuántos octagonales vemos para decir, tiene tantos, cuando a lo mejor nada más puede venir uno, pero en ese viene especificado cuántos realmente son.
¿no? A veces por esta falta de información o por el hecho de ni siquiera revisar la tabla nutricional, porque muchas veces nos vamos, sí, me dijeron que me iba a caer muy bien porque es lo que necesito para mi dieta, ¿no? No siempre sucede eso, ¿no? Entonces, ahora con esta información me doy cuenta que los sellos de advertencia están al alcance de todos, pero sobre todo la información es lo más importante, pues para poder entender mucho mejor qué es lo que, cómo clasificarlos dentro de lo que nosotros necesitamos, nosotros mismos necesitamos. Antes de seguir con la ponencia, por ahí Julio César Rincón Hernández del Departamento de Educación Preescolar del Valle de México dice que está presente con nosotros. Buenas tardes a todas y todos. María Elizabeth Pérez Quintana, supervisora de Educación Inicial, Cuernavaca, Morelos, también está aquí con nosotros. Muchas gracias y aprovechamos esta pausa para que nos acompañen a ver el siguiente video. No se lo pierdan. Ceviche o ensalada de lentejas. Para esta receta puedes remojar previamente las lentejas si lo deseas, ya sea 1 hora o toda la noche. Pasado el tiempo las puedes colar y enjuagar. Esto ayuda a digerirlas mejor y también a que el tiempo de cocción sea menor. Vas a cocinar las lentejas en abundante agua hasta que estén suaves. Vas a calcular unos 20 a 30 minutos. Hay que ir probando. Esto depende si las remojaste o no las remojaste y también de qué tan frescas están. Hay que cocinar las lentejas a fuego medio bajo para que no se revienten mucho y mantengan su forma. Hay que ir probando y cuando sientas las lentejas suavecitas hay que colar y enfriar un poco. Para el aderezo vas a mezclar el aceite de oliva, jugo de limón, jugo de naranja, mostaza y sazonas con sal y pimienta al gusto. Agregas las lentejas cocidas y los vegetales que ya tenías picados, que sería el pepino, tomate, la zanahoria que se pela y se raya y el cilantro picado. Mezcla bien y rectifica sazón. Esta receta se puede servir así sola o con unas tostadas o tutupa. Se abre el apetito, ¿no? ¿Qué les parece esta recomendación para preparar alimentos saludables? Bueno, sin duda es una valiosa sugerencia que mejorará la alimentación de niñas, niños y adolescentes. Y seguimos con los comentarios y se siguen sumando colegios a esta transmisión. Dani Trejo del Colegio Mexicano Latinoamericano de Promoción de la Salud presente y a la orden para construir de manera conjunta una estrategia territorial que ayude a fortalecer una nueva cultura de educación en la educación alimentaria en nuestro país. Aniram, hola, saludos desde Sierra de Guerrero. Francisco Rosas, saludos desde la delegación Iztapalapa. Liz Betag, buenas tardes a todos, saludos desde Tehuacán, Puebla. Saludos a todos y gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Y le vuelvo a ceder la palabra a la doctora Alejandra para continuar con la presentación. Sí, ya me dio apetito esa receta, se veía deliciosa. Sí. Bueno, vamos a continuar con la parte de los ultraprocesados. Ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno en este concepto que ya lo conocemos en términos generales, ya hemos escuchado qué son los ultraprocesados, pero de cualquier manera vamos a dejarlo bien claro. Los ultraprocesados son formulaciones industriales que contienen grandes cantidades de azúcar, grasa y sodio añadido y que además pues, son muy agradables al gusto porque tienen esta preparación o esta combinación perfecta de azúcar con grasa que no es natural, no existe en la naturaleza tal combinación y acá tenemos esta hiperpalatabilidad que se le llama a la gran respuesta que tenemos de nuestro organismo cuando consumimos un ultraprocesado y pues bueno, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, pues tienen una larga vida desde que se producen hasta que llegan a nuestra mesa, que pueden ser infinito el tiempo en el que están ahí en el anaquel, pues porque además tienen estos aditivos que les permite tener toda la cantidad de vida posible, ¿no? En el anaquel. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a identificar a los ultraprocesados de acuerdo a la clasificación NOVA? La clasificación NOVA fue realizada por el doctor Carlos Monteiro de Brasil hace unos años. Y esta clasificación nos dice que los productos se pueden dividir en 4 categorías de acuerdo a su nivel de procesamiento. Están los mínimamente procesados, que son los naturales, frescos. Están los procesados o ingredientes culinarios. Está el nivel 3, que son los alimentos procesados, que puede ser, por ejemplo, un enlatado, un alimento en conserva.
y que no tienen en realidad grandes cantidades de aditivos. Es simplemente algo que se cocinó o que se le añadió algún tipo de procesamiento mínimo, pero ya el nivel 4 es del que estábamos hablando, que no solamente tiene mucha azúcar, grasa y sal, sino que tiene estos aditivos que pueden ser colorantes, saborizantes, emulsificantes, potenciadores de sabor, texturizantes, y toda esta combinación, pues sabemos que existen, al menos en el acuerdo de aditivos de COFEPRIS, más de 2,000 aditivos permitidos. Algunos tienen dosis permitida, algunos son por buenas prácticas en la manufactura, y entonces esto hace bastante complicado que podamos evaluar cuál es el efecto adverso del consumo de un solo aditivo, porque no se consume un solo aditivo, como se consume una manzana, como se consume un plátano. Se consumen cócteles, combinaciones de estos aditivos que nos generan múltiples efectos adversos. Y entonces me comí 5 o 4 porciones de ultraprocesados de diferente forma y tienen algunos el mismo aditivo y me siento mal. No supe si me dio gastritis, úlcera, dolor de cabeza, hiperactividad en los niños. Ya no supe qué fue porque teníamos esta combinación de efectos adversos. Y entonces, bueno, ¿cómo los identificamos? Vamos a la lista de ingredientes y no puede ser posible como podemos ir a un supermercado y ver estas papitas fritas con 34 ingredientes, o sea, casi que un mole mexicano con 33 ingredientes, y las papitas fritas que no nada más es azúcar, aceite, sal, que hubiéramos podido tener nosotros en casa, pues tenemos 34, 35 ingredientes en unas papas fritas que pues tienen colores muy llamativos y no puedes en serio sin nada más comer una, comes otra y otra y otra hasta que te acabaste la bolsa. Y bueno, algunos ejemplos de estos aditivos es el glutamato monosódico, que es este aditivo de la adicción. Está la carragenina, que es un emulsificante muy asociado con daños en la salud digestiva, como úlceras. Y este aditivo lo encontramos mucho en las lechitas saborizadas. Pero es que, Alejandra, esta lechita, mira, no tiene sellos, hasta tiene los personajes. Perdón, pero tiene saborizantes, no tiene la fruta, tiene la carragenina, tiene goma guar y tiene azúcares añadidos. ¿Cuál es una alternativa a una lechita saborizada? Porque además no tienen sellos, se las damos a nuestros hijos como si fuera algo saludable porque no tiene sellos, pero en realidad tiene muchas cantidades de estos aditivos. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Conservadores como benzoato de sodio, colorantes artificiales como el rojo 40 y no sé si recuerdan que recientemente Estados Unidos, la FDA, que es como nuestro COFEPRIS, acaba de lanzar una prohibición a el rojo 3 porque tiene efectos cancerígenos en algunos estudios animales y entonces la prevención siempre es como principio precautorio. Si no sabemos qué pasa con este aditivo, mejor lo retiramos. Claro que les dieron un plazo de un año, un poquito más de un año para retirarlos del mercado, pero en México todavía no se regula este tipo de aditivos. Entonces es muy importante que nosotros estemos pendientes en lo que la regulación nos alcanza en México y en lo que mejoramos nuestros acuerdos de aditivos. Y por ejemplo, aquí viendo, ya identificando un ultraprocesado, tenemos en imagen una lechita saborizada. Y era lo que les comentaba, si yo en mi casa quiero hacer un licuado para mi hija o para mi hijo, pues puedo poner leche, puedo poner un poquito de avena, puedo poner un poquito de nueces, almendras, lo que yo quiera, un poquito de canela, un poquito de vainilla, o muy simple, el plátano y la leche. El plátano me va a permitir darle dulzor sin tenerle que poner azúcar y entonces vamos a tener un licuado dulce, naturalmente, sin tener que agregarle nada más que eso. Y va a ser muchísima mejor alternativa que una lechita saborizada, que además nos va a generar un empaque que va a estar ahí tirado en el piso o tirado en la escuelita. Entonces, bueno, hay estudios muy recientes, como este que vemos en una infografía realizada por el Centro de Investigación de Nutrición y Salud, que nos dice que tanto las bebidas azucaradas, que son ultraprocesadas, y las carnes procesadas, ¿cuáles son las carnes procesadas? Todos los embutidos, el jamón, las salchichas, carnes de hamburguesa, son carnes ultraprocesadas y ya están
clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenas, y es principalmente por los aditivos que contiene, como los nitritos. Entonces, este tipo de efectos adversos a la salud pues están ya muy comprobados por el consumo de los ultraprocesados. La que sigue, por favor. Doctora, antes de seguir, ¿te parece que revisemos una de las preguntas de Mentimeter que hicimos al principio? A ver, vamos a ver. Va a estar muy interesante. La pregunta de Mentimeter dice: ¿las escuelas deben evitar la oferta de alimentos con etiquetas de advertencia y promover opciones más saludables? Inciso A, sí, porque es importante para la salud de las y los estudiantes. Inciso B, tal vez, pero depende de los recursos disponibles como el económico. Inciso C, no creo que sea necesario, los estudiantes deben decidir qué consumir. Y aquí podemos ver las respuestas. 106 respuestas positivas para sí, porque es importante para la salud de las y los estudiantes. 14 en tal vez, pero depende de los recursos disponibles como la economía. Y solamente 3 dicen: no creo que sea necesario, los estudiantes deben decidir qué consumir. ¿Qué piensas al respecto de estas respuestas a la pregunta? Qué maravilla que estemos tan de acuerdo en que es importante para la salud de los estudiantes que regulemos o evitemos la oferta de estos productos en las escuelas. Y bueno, es muy importante mencionar, en el caso de cuando pensamos que los estudiantes deben decidir qué consumir, es verdad, y tenemos este libre albedrío de decir, bueno, a mí me gusta más la manzana que la toronja, y que el niño o el estudiante decida, dentro de las opciones saludables que hay en la escuela, qué y cuánto va a consumir. Pero no es lo mismo que si le ponemos pepinos o un tlacoyo o un atole, y le ponemos unas papitas y una lechita que además trae un personaje y que además traen glutamato monosódico, que ya hablamos que es bien adictivo. No es lo mismo, ¿no? Entonces sí es importante que consideremos que los estudiantes sí deben decidir qué comer, siempre y cuando sea un entorno súper saludable. Cambia mucho la percepción cuando lo ponen de esa manera, con los personajes, con todo esto. Totalmente. Que es muy llamativo, a cuando a lo mejor no es tan llamativo, algo que es muy sano. Una quesadilla. Exactamente, pero es sano, o sea, no le quita lo sano que es. Es importante identificar productos ultraprocesados y a partir de ello tomar decisiones alimentarias, pero ¿esto cómo se relaciona con el entorno escolar? Bueno, ¿te parece si antes de continuar ahora nos aventamos la segunda pregunta de Mentimeter y vemos qué es lo que nos respondieron? La segunda pregunta dice: ¿cómo identificas los alimentos ultraprocesados cuando haces compras o preparas alimentos en casa? Y las respuestas fueron estas. Por el etiquetado frontal de advertencia, 89 respuestas para esta respuesta. 35 por los ingredientes y contenido nutricional. Y solamente 5 dicen: no suelo prestar atención a este aspecto. Uy, qué interesante. ¿Qué dices, doctora? Sí, es importante revisar tanto los sellos como los ingredientes y vemos que nuestra audiencia está súper correcta en sus respuestas. Muy participativa, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos con la presentación. Adelante, Alejandra. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con esta parte en la que unimos la política del etiquetado con el entorno escolar. Bien, pues en el entorno escolar, como ya decíamos, los niños pueden decidir qué comer, pueden decidir cuánto comer, pero siempre y cuando esto que ellos decidan sea de alimentos naturales, de alimentos preparados de manera saludable, porque los va a nutrir. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un entorno donde tenemos papitas, dulces, chocolates, y tenemos también la oferta saludable, los niños generalmente pueden irse por lo dulce y por los refrescos y por los jugos en lugar de tomar lo que ellos ya saben, porque además sí tenemos buena conciencia entre los niños hemos hecho estudios de si comprenden bien el etiquetado de advertencia, si entienden bien si las frutas y las verduras son saludables, que hay que hidratarse con agua. Los niños entienden, nuestros estudiantes conocen eso, pero hablábamos al principio de todo este entorno que determina nuestras decisiones. Y además de este entorno es importante que nuestros papás y nuestras mamás estén supervisando lo que estamos consumiendo si somos niños, porque no tenemos todavía esta madurez todavía de saber defendernos de la publicidad, por ejemplo, de un entorno súper dañino. Entonces,
¿Por qué si, por ejemplo, estamos prohibiendo el alcohol o el tabaco en las escuelas, porque no son productos dirigidos a niños? ¿Por qué la chatarra, que hemos visto que es cancerígena, que les genera diabetes, hipertensión en edades muy tempranas, más que lo que veíamos anteriormente? Porque estos productos sí pueden estar dentro de las escuelas y además con publicidad dirigida en ellos. Entonces, bueno, estos nuevos lineamientos lo que nos van a ayudar es a regular que las escuelas sí nos ofrezcan alimentos y bebidas que son saludables. Están basados principalmente estos lineamientos en el contenido sí de azúcar, de grasa o de sal, pero también en la manera en la que se prepararon y en la forma en la que están empaquetadas. El objetivo de esta política principalmente es contribuir a que tengan un desarrollo integral y permanente en nuestros educandos. Esto no solamente les va a garantizar que tengan su derecho, porque además es derecho de los niños, una alimentación saludable y sostenible, no es que les estemos haciendo un favor, los niños tienen este derecho, sino que además van a tener mejor rendimiento escolar, son niños que van a estar más capacitados y que van a ser, pues vamos a ser un país muy competente porque estamos bien nutridos. Entonces, bueno, hay una infografía muy bonita que hizo el Centro de Investigación de Nutrición y Salud sobre entornos escolares saludables en México, y en esta nos explican pues cuándo entran en vigor, cómo están alineadas a la nueva Ley General de Alimentación y a la nueva Ley de Educación en el país, que estas dos leyes pues van a dar mucho respaldo a estos nuevos lineamientos, porque ahora ya existe un mecanismo regulatorio, ya existe un mecanismo legal en el que podemos hacer cumplir que los lineamientos sean implementados en las escuelas. Entonces, ¿qué nos dice estos lineamientos? ¿Cuáles son los criterios nutrimentales? Pues dice textual este nuevo acuerdo. Dice, los lineamientos y las bebidas que se ofrezcan al interior de las escuelas deberán privilegiar los ingredientes naturales o mínimamente procesados o de la localidad o de la región. Es muy importante que consumamos justo de la localidad, de la región, pero también de la temporada, porque si tenemos un alimento que es de súper temporada, además va a ser un alimento que se produce localmente, que viajó menos y que tuvo menos impacto ambiental que uno que me traen del otro lado del mundo, que es más caro de traer y que además no hace sentido, que además me va a hacer daño, ¿no? Entonces, todo lo local y fresco y de temporada, además va a tener muchísimo mejor precio y será una muy buena alternativa. Y por otro lado, lo que también dicen estos criterios es que no se permitirá que los alimentos y las bebidas no alcohólicas que sean acreedores a sellos de advertencia o leyendas del sistema de etiquetado frontal se distribuyan en los establecimientos de consumo escolar. Entonces, vamos a ahondar un poquito más sobre este tema. La que sigue, por favor. Quisiera presentarles, si no lo conocían, seguramente ya lo han visto, pero si no lo han visto, está este nuevo manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las escuelas, que fue publicado recientemente por la Secretaría de Educación Pública, también Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y el DIF, en el cual pues ustedes van a encontrar toda la información muy digerible, muy fácil de comprender, muy clara sobre qué sí y qué no se debe ofertar a nuestros niños en las escuelas. Y la principal justificación pues viene en las primeras páginas, que nos indica que el 25% de nuestras niñas y niños menores de edad en México sufren de obesidad. Entonces, esto puede permanecer en las siguientes etapas de su vida y condicionarles la aparición de otras enfermedades crónicas asociadas al exceso de adiposidad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, en este manual van a encontrar esta hoja donde vienen los alimentos y preparaciones saludables, vienen las características nutrimentales de estos alimentos, cómo deben estar, si puede estar frito, si puede tener azúcar, y vamos a encontrar esta lista que no es limitada solamente a esto, pero sí es una lista bastante clara de lo que podemos encontrar o no. Pueden ser, por ejemplo, los elotes o esquites con limón, que son deliciosos, las palomitas naturales, pueden ser también las pasitas, que no es lo mismo que consumamos pasitas a que consumamos arándanos, ¿no? Porque, por ejemplo, los arándanos siempre traen azúcar, pero las pasitas no, las pasitas son naturales, solamente es fruta deshidratada. Podemos consumir yogur natural sin sellos o leyendas, también son muy buena alternativa. Pueden ser habas enchiladas, que también estamos perdiendo un poco el consumo de este tipo de botanas, que son leguminosas, nos dan proteína, nos dan fibra
y las estábamos reemplazando mucho por estas papitas. Entonces, en lugar de unas papas enchiladas, pues podemos consumir las habas y nos van a dar proteína. Los tlacoyos, que son deliciosos y además son mexicanos, son típicos de nuestra cultura y contienen maíz. También puede ser una torta de frijoles, una torta de queso, preferirla a que estemos dando una torta, por ejemplo, de jamón o de salchicha, que hablábamos que estos son embutidos y son carnes ultraprocesadas, mientras que el frijol pues es mucho más saludable y menos ultraprocesado, obviamente. Y en este manual también vienen recetas. Las recetas son deliciosas, vienen como para cualquier tipo de escuela, una escuela que tiene o no tiene una cafetería o una cooperativa o una cocina, de modo que podemos tener unas recetas que son muy fáciles de implementar, como unas enchiladas o unas enfrijoladas, o también puede ser incluso en algunas escuelas donde se da comida en la tarde, por ejemplo, un caldo de res que también contiene bastante verdura, contiene elote, pueden ser también tostadas, pueden ser estos quesadillas, tlacoyos, las dobladitas de lenteja. Ya vimos hoy, por ejemplo, un ceviche de lentejas que también es delicioso y bastante sostenible y además es una buena fuente de fibra. Y en el caso de las frutas y verduras para vender y preparar, pues todas las frutas y verduras, ya hablábamos de las de temporada, pueden ser picadas, pueden ser con limón, pueden ser con un poquito de chile piquín, pero ya no estaría tan padre que le estemos poniendo pues que el chamoy y que las marcas estas de chiles piquín que tiene en realidad también un montón de aditivos, ¿no? Entonces el chile piquín natural con limón está perfecto, es una muy buena alternativa para que nuestros niños tomen una botana durante su jornada escolar. Y en el caso de las bebidas, esto es muy importante porque siempre la hidratación debe ser con agua, siempre. Las bebidas para deportistas y las bebidas rehidratantes, pues son para condiciones muy particulares. Puede ser un deportista de alto rendimiento, pero no hacemos ese deporte dentro de la escuela, lo hacemos afuera de la escuela en una condición muy particular, hablamos 3 o 4 horas de alto rendimiento. No media hora de recreo y ya estamos tomando una bebida deportiva que además viene de a litro y además trae el colorante rojo y además me va a dar un montón de calorías, más de las que incluso quemé durante ese recreo. Entonces, lo que sí se puede dar diferente del agua son nuestras bebidas prehispánicas, naturales, deliciosas, como el pozol, como el champurrado, como el atole. Incluso podemos hacer aguas de fruta. Hay que preferir estas frutas que pueden molerse, que pueden licuarse y mezclar con agua. Y ya les comentaba, por ejemplo, en el caso del licuado, cuando hacemos el licuado en casa y ponemos una fruta que es dulce, ya no necesitamos ponerle azúcar. Es el mismo caso de las aguas de fruta. Si elegimos una fruta que es dulce, como por ejemplo un agua de mango, un agua de sandía, un agua de melón, un agua de papaya, si ponemos suficiente fruta y además es molida y es dulce, pues no vamos a necesitar estarle poniendo nada de azúcar. Entonces también son formas de hidratación saludables y cuando hablábamos de las bebidas prehispánicas, son bebidas de nuestras comunidades indígenas también, que incluso en algunos lugares donde hace frío, pues pueden estar ofertando estas bebidas calientes y también ayudar a que los niños tengan pues una fuente de calorías y una fuente de calor importante. En cambio, las que no se podrían estar ofertando pues son estas leches saborizadas. ¿Por qué no? Pues porque ya hablábamos de los aditivos, ya hablábamos de los empaques que contaminan, ya hablábamos de que contienen azúcares añadidos y que además están modificando la percepción de los niños porque contienen estos personajes en los empaques. Obviamente si tienen sellos, estas lechitas saborizadas pues no van a tener personajes, pero tienen muchísima azúcar más. Y bueno, algunos otros ejemplos de productos que no vamos a poder ofertar en nuestras escuelas vienen también en la lista de este manual y pueden ser los cacahuates, pero cuando están fritos y con sal añadida, las frituras como algunas harinas, las donas, los flanes, las hamburguesas, los hot dogs, que son esta comida rápida. Imaginen un hot dog que es una carne ultraprocesada en un pan ultraprocesado con un aderezo ultraprocesado, pues no tiene nada de saludable versus una tortita de
de frijoles o un taco. Yo vivo en Morelos, entonces el taco acorazado es delicioso, que es una tortilla de maíz donde le ponen arroz y cualquier guisado que ustedes quieran. Yo he visitado las escuelas y tiene, por ejemplo, huevo duro, tiene, por ejemplo, nopales, y son bastantes fuentes diferentes que pueden cumplir con una buena cantidad de calorías, pero que son calorías que les van a nutrir, no son calorías que van a llenarles solamente de grasa y azúcar. Y bueno, en el caso de los empaquetados, ya veíamos, puede ser que esté empaquetado y entonces tenga sellos, pero entonces, ¿qué pasa con estos productos a granel? Que es estos churritos o papitas o frituras que no traen sellos porque están a granel, pero son fritos y también tienen bastantes cantidades de grasa y de sodio, pues tampoco se pueden vender este tipo de frituras. Bueno, pero son pasitas cubiertas de chocolate, pero están a granel. Bueno, tampoco se pueden vender este tipo de productos, pero sí se pueden dar, por ejemplo, verdura rallada, manzana con canela, se pueden hacer unas jicaletas que también a los niños les encantan, pueden ser palitos de verdura, la que sigue, por favor. Pueden ser, por ejemplo, algunas preparaciones como paletas, en algunos lugares donde hace mucho calor, podemos ofertar paletas picositas incluso. ¿Y cómo hacemos estas preparaciones de paletas? Pues es casi que el agua que les había platicado, esa agua dulce naturalmente por la fruta molida, la podemos congelar y esa es una súper buena opción de paleta, en lugar de una paleta que es de leche y que tiene grasa o una paleta que tiene solamente azúcar y un poquito de sabor, ¿no? No es lo mismo tener fruta con agua que tener una agua con azúcar y un saborizante. ¿Qué otras cosas se pueden ofertar? Palomitas de maíz, frutas deshidratadas, también se puede dar, por ejemplo, algunas mezclas de semillas como cacahuates, nueces, pistaches. Pueden darse maíz tostado y pueden ser algunas otras botanas saludables que vamos a encontrar en este manual muy bien descritas. Algunas otras tipos de productos que sí podemos encontrar en las escuelas que pueden alinearse a los lineamientos son, por ejemplo, las alegrías. Las alegrías, ¿por qué las alegrías? Bueno, pues porque el amaranto, además de que es natural y mexicano, el amaranto es un superalimento, contiene todos los aminoácidos esenciales y este tipo de proteínas o aminoácidos nos van a ayudar a también tener una buena nutrición. Hay algunas preparaciones que tienen muy poquita cantidad de miel y también estaríamos en la misma ruta de seguir con alimentos que son pues muy tradicionales, típicos de nuestra cultura y que estarán ahora reemplazando a estos productos ultraprocesados o a granel que son altos en azúcar o grasa. Entonces, bueno, pues en resumen, también van a encontrar en los lineamientos que está este acuerdo de los lineamientos publicado a finales del año pasado. En este acuerdo está una lista en una tabla en el que explica cuáles son los ejemplos no exhaustivos de los alimentos y bebidas que se pueden ofertar y distribuir en las escuelas. Y los resumo aquí. Puede ser ofrecer, y entonces estábamos hablando de botanas a base de semillas naturales, sin sal, sin freír. Pueden ser lentejas deshidratadas, pueden ser habas, pueden ser pepitas de calabaza, pero no ofrecer este tipo de botanas, pero cuando ya están o garapiñadas o con chocolate o están hechas fritas o gomitas. Lo que sí es que vamos a ofrecer agua natural en preparaciones sin endulzar o algunas infusiones también son excelentes opciones, mientras que mejor no ofrezcamos estas bebidas saborizadas como refrescos, aguas industrializadas o bebidas para deportistas o cualquier otra bebida que tenga sellos o leyendas de advertencia. Podemos ofrecer verduras, fruta en cualquier modalidad, pero no frituras como los chicharrones de harina, los cacahuates fritos o salados. Podemos dar fruta fresca regional de temporada como plátano, manzana, fresa, sandía, melón, pero no ofrecerlas en jugo, porque hablábamos de que es diferente cantidad de calorías, es diferente proceso digestivo, es diferente la cantidad de fibra que está consumiendo el niño en este tipo de productos, cuando lo hubieran consumido mejor de manera sólida. En el caso de los refrigerios o postres a base de semillas, sí podemos ofertar, por ejemplo, palomitas, mezclas de frutos secos, pero no ofrecerlos pastelillos, galletas, pan dulce
o chocolates como postres, que veíamos algunas gelatinas. Sí vemos en el manual gelatinas, pero básicamente es la grenetina con la fruta, y entonces eso nos permite tener una gelatina saludable en lugar de estas gelatinas industrializadas que tienen todos estos sellos de advertencia o las leyendas. Y bueno, también encontramos algunos ejemplos en los lineamientos de cuáles son las preparaciones que hay que ofertar y las que no hay que ofertar. Pueden ser cualquier tipo de preparación que traiga verdura, que traiga una leguminosa, frijoles, habas, lentejas, que tengan algún cereal integral, que puede ser una tortilla de maíz, puede ser avena, puede ser incluso amaranto, pero no ofrecer, en cambio, estas preparaciones, como les decía, puede ser un hot dog, que además puede traer mayonesa y entonces le ponemos el catsup, que tiene además azúcar y glutamato monosódico. Entonces la verdad, México es un lugar que tiene muchísima oferta de alimentos naturales y que nos va a ayudar siempre a tener en mira que no es necesariamente más caro una dieta o una alimentación saludable y sostenible, porque nos estamos ahorrando el empaque, nos estamos ahorrando la publicidad. Tenemos una infografía también en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud sobre qué puedo comprar con 50 pesos y nos hacen unos ejemplos de pues 2 huevos de dulce de chocolate contra 18 huevos de gallina, 800 gramos de cacahuate para pelar versus 200 gramos de papitas industrializadas, 1.5 kilos de avena versus 300 gramos de un cereal azucarado. Entonces no es verdad que es más caro alimentarnos saludable. Ya dimos muchos ejemplos de cómo sí podemos alimentarnos de manera saludable, deliciosa y súper sostenible. Y bueno, les recomiendo que consulten también el Plato del Bien Comer, que ha sido nuestro ícono de las nutriólogas, de los profesionales de la salud para tratar de ejemplificar cómo debe ser nuestro plato y cómo debe visualizarse. Y bueno, para finalizar con este tema, vamos a hablar sobre la publicidad. En el caso de la publicidad, los lineamientos sí nos dice que no podemos tener dentro de las escuelas ninguna marca o ningún tipo de publicidad, ya sea que vengan de una industria y nos regalen, nos donen los refrescos o nos donen los dulces o nos donen los pastelitos. Esas donaciones no se pueden hacer porque es un tipo de oferta y también es un tipo de publicidad. Los letreros, las marcas, pues todo eso debe desaparecer porque sí está impactando en que los niños conozcan esa marca, conozcan esos personajes o conozcan esos colores y les afecte con su percepción de la comida chatarra, ¿no? La perciben más rica, la perciben más dulce. Y pues bueno, en conclusión, el etiquetado frontal de advertencias pues es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a caracterizar lo que sí y lo que no deberíamos consumir cotidianamente, pero también que nos ayuda a decidir qué sí y qué no debe estar en las escuelas y que además vamos a hacer uso de algunos otros criterios que hablábamos de el tipo de ultraprocesamiento, las lechitas saborizadas, los jugos de caja. Por ejemplo, estos jugos de caja, aunque no sea ultraprocesado o aunque no tenga sellos, pues son jugos y no se permite pues, lo que comentábamos de la cantidad de calorías. Entonces, esta Ley General de Educación también está respaldando estos lineamientos y nos puede, en este momento, pues ahora en comparación con los otros lineamientos que teníamos en otras ocasiones, 2014, 2010, pues ahora sí que tenga un mecanismo legal para el que se pueda cumplir, se pueda monitorear lo que haya dentro de las escuelas en oferta y que pues al final el objetivo de todos estos esfuerzos y que no solamente es cuestión del gobierno, no solamente es cuestión de las escuelas, es cuestión también de los alumnos, de los padres, de las madres de familia, que todos cambiemos nuestros hábitos, que regresemos, porque no es que lo queramos cambiar, es que lo queremos recuperar. Lo que teníamos antes, lo que comíamos antes, es lo que debemos consumir ahora y ganarle terreno a nuestra alimentación, que sí era tradicional, cultural, mexicana, deliciosa y súper nutritiva. Entonces, pues bueno, depende de todas y de todos nosotros. Muchas gracias, doctora Alejandra. Y sí, conocer el uso correcto del etiquetado frontal de advertencia pues nos permite tener alternativas de alimentación saludable y con ello promoverlas en el entorno escolar para que niñas, niños y adolescentes tengan mejores condiciones de salud. Ahora, les invitamos a mandar sus preguntas en el chat de comentarios y en un momento más nuestra invitada estará dando respuesta a todas ellas. Acompáñenme a ver ahora el siguiente video.
Comer saludable es muy divertido. Y estos vasitos de pepino rellenos de fruta y cacahuates son el ejemplo perfecto de esto. Para prepararlos necesitarás pepino, una taza de piña, 26 cacahuates y el jugo de un limón. Comienza lavando y quitando las orillas al pepino. Córtalo en 4 partes iguales y con ayuda de una cuchara retira las semillas, conservando una pequeña porción en la parte inferior. Pica la piña en trozos pequeños y colócala en un tazón con los cacahuates, el limón y mezcla bien. Rellena los vasitos con la mezcla y estarán listos para comer. Las frutas y verduras frescas son la mejor opción para un cuerpo saludable y fuerte. Si desean consultar esta y otras recetas, así como materiales complementarios, visiten el sitio www.vidasaludable.gov.mx. En él encontrarán recomendaciones para promover hábitos saludables y estrategias de salud en las escuelas. Podrán consultar recetas nutritivas acordes al estado en el que viven, así como diversos consejos para promover estilos de vida saludable que puedan compartirse con toda la comunidad educativa. Además, tendrán acceso a materiales de apoyo dirigidos a escuelas y docentes, madres, padres y a quienes se encargan de preparar, distribuir y vender alimentos en los planteles escolares. El enlace está disponible en el chat de comentarios y el código QR en pantalla. Ay, por cierto, ¿ya forman parte del grupo Docentes Aprende.mx en Facebook? Bueno, les platico, es un espacio donde pueden intercambiar experiencias, materiales, herramientas y recursos educativos. Pueden unirse fácilmente a través del enlace que aparece en pantalla y en el chat de comentarios. Les invitamos a aprovechar esta gran oportunidad de crecimiento y colaboración educativa. Bueno, doctora, durante la transmisión hemos recibido preguntas de nuestra audiencia. ¿Nos ayudarías a responderlas? Con mucho gusto. Bueno, iniciamos. Dani Trejo comenta: muchas gracias por la información, muy interesante y digerible. Los licenciados en promoción de la salud juegan un papel importante en esta notable tarea en las escuelas, ya que fortalecen la estrategia desde los niños, los padres, los maestros, quienes podrían ser la transversalidad en esta intervención. Y la pregunta viene de Claudia Palomino. ¿Alguna ayuda o apoyo para lograr que los padres de familia les manden refrigerio saludable a los niños? Ya hemos realizado campañas, el plato del buen comer, etcétera, y se siguen estas malas costumbres. Gracias. Sí, necesitamos estar todos en el mismo canal. Tanto la escuela, alinearse a las nuevas regulaciones, como los padres y madres de familia. Este tipo de cursos pueden servir para compartírselos a los padres y madres y que ellos estén atentos de qué sí y qué no. Y les recomiendo que no se pierdan uno de los seminarios que vienen a continuación en las siguientes semanas, donde van a explicar perfectamente cómo se compone un refrigerio saludable, algunos tips para que los papás y las mamás puedan mandar algo que no solamente está delicioso y les va a gustar a los niños, sino que también es saludable y sostenible. Porque ahora el término de sostenible significa que pues no genera basura, que no requirió ese alimento viajar por todo el mundo para que llegara a mis manos, sino que tiene mecanismos de menor huella de carbono, menor huella hídrica, y entonces eso permite que tengamos pues mejor futuro, ¿no?, alimentario a nivel global. Que nos lo decías con las frutas de temporada, precisamente, ¿no? Irene Enríquez comenta: es importante tener ofertas nutritivas en las escuelas, pero también que los alumnos aprendan a consumir opciones saludables desde casa. Muy cierto. Y Roberto Carvajal pregunta: desde tu experiencia, ¿qué retos se enfrentan para implementar políticas que prohíban la venta de alimentos chatarra en las escuelas? Sí, ese es un reto que ha estado muchos años. El principal siempre ha sido la oposición de la industria alimentaria, porque ellos tienen una visión comercial, tienen una visión de ganar dinero, tienen una visión de menos costo de producción, mayor ganancia, y entonces este tipo de regulaciones no les convienen, tampoco el etiquetado les ha convenido, por eso hemos visto múltiples amparos. Entonces es importante que estemos conscientes de que va a haber oposición, de que va a haber algunos retos como que estén afuera de las escuelas, que pongan nuevos mecanismos de oferta o de publicidad en los medios digitales, que ya existe, que los niños están bombardeados de esta publicidad y probablemente vayan a hacer más estrategias para que los niños sigan consumiéndolos.
Y bueno, la otra es ya más interna en las escuelas, que no tengan algunas herramientas o mecanismos para lograr implementarlos, pero siempre es importante que busquemos la manera de todos estar contribuyendo con este objetivo. Por ejemplo, he visto y visitado algunas de sus escuelas y he visto que hay las escuelas que están haciéndolo desde hace ya varios años, o sea, esto no es nuevo en algunas escuelas, están bastante avanzados. Hay algunas escuelas que no solamente no ofertan los productos chatarra, sino que además les dicen a los papás, bueno, inscribiste a tu hijo en esta escuela, pero está prohibido que traigan estos productos, o sea, no que traigan sellos. Y hay otras escuelas que incluso dicen, no ofertamos, no permitimos empaques porque somos una escuela consciente con el medio ambiente. Entonces, las escuelas también tienen sus mecanismos para hacer cumplir los lineamientos, tanto de la oferta como de lo que se consume dentro de la escuela, ¿no? Y hacer mucha conciencia con los padres y madres de familia de que es la salud de sus hijos y es una inversión que van a hacer a largo plazo. A largo plazo, exactamente. Y es que todo suma en esto. Todo suma. Guadalupe Pérez Ávila comenta, el etiquetado es una excelente opción para trabajar en las aulas y los alumnos sean los que se fijen en las compras con los padres. Y la pregunta viene de Joel Camacho. Él pregunta, ¿cómo se relaciona el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas en el rendimiento escolar de las y los estudiantes? Sí, es una súper pregunta. Siempre tenemos esta cantidad de azúcar en las bebidas que nos dan picos de glucosa y entonces después de todo este rush, le llamamos, ¿no? de esta cantidad importante de calorías, más si viene, por ejemplo, de un refresco, de un néctar, pues después viene el bajón, ¿no? Ya me siento cansada, ya no estoy poniendo atención, ya estoy perdiendo toda la concentración, porque tenemos picos de glucosa que nos quitan la energía en un momento posterior. Y que además estos picos nos van a generar mayor grasa o mayor generación de adiposidad. Entonces siempre es mejor la hidratación con agua y si queremos que los niños tengan calorías, he visitado también las escuelas y he visto cómo a los niños más pequeños les dicen, bueno, vamos a hacer una pausa a las 9:30 de la mañana y saquen su tupper de frutas. Y los niños comen su frutita a las 9 de la mañana porque si esperan, por ejemplo, a las 10:30 o 11 de la mañana que tengan su recreo, pues sí les ocurre esto de, pueden tener un poquito de hipoglucemia, hay niños que no desayunan. Entonces, muy importante que si queremos que tengan rendimiento escolar, y también vamos a tener una charla en estos seminarios, se las recomiendo mucho que estén pendientes, que tengan el desayuno, que desayunen en casa, que después se hidraten con agua, que si están pequeñitos que tengan una fruta disponible en las primeras horas de la jornada escolar y las bebidas azucaradas que no las ofertemos. Y hace rato estábamos hablando de algo muy interesante. Hablaba sobre las calorías, pero que las calorías vengan de alimentos naturales o de recetas que se hacen en casa y todo eso es normal. Lo que no está bien son estas calorías que ya vienen directamente de un producto con exceso ¿no? de azúcares, exceso de calorías. O sea, ese tipo de calorías sí son las que hacen daño, no las calorías que vienen de los alimentos, ¿no? Que eventualmente pues vienen de algo natural, sí. ¿no? Que me sorprendió mucho porque de momento uno luego se fija, ¿no? Ya cuando crece y todo, que no, tengo que consumir menos calorías porque quiero tener una vida un poco más sana, pero nos olvidamos, ¿no? La diferencia entre lo que es la caloría de estos productos ultraprocesados y la caloría que viene de estos alimentos preparados en casa. Exacto, no es una caloría por una caloría. Necesitamos calorías para vivir, necesitamos calorías para estar saludables, pero depende de dónde vienen esas calorías. Si vienen de los sellos, generalmente vamos a tener calorías que se van a convertir o en colesterol en nuestras arterias o se va a convertir en una glucosa que está rondando ahí como diabetes o como triglicéridos en nuestro hígado. Entonces hay que reducir la cantidad de las calorías provenientes justamente de estos excesos, porque significa, si tiene ese sello, es porque se le fue añadido al producto. Exacto. Entonces son añadidas. O que van a ser más difíciles de quitar de nuestro organismo. 6 kilómetros para una bolsa de papas fritas, ¿no? Sí, ya debemos 20 años de actividad física.
Conciencia Crítica comenta: buenas tardes desde Fray Bartolomé de las Casas. Qué bueno que haya esta plática y nos den mayor claridad sobre el manejo e interpretación de las etiquetas y qué es permitido o no en las escuelas. Y la pregunta, ahorita te digo dónde está la pregunta, se me escapó. Pero bueno, muchas gracias, doctora. Con esto damos por finalizado y les invitamos a inscribirse en el curso Alimentación Saludable y Sostenible que está disponible en la plataforma México X. En este curso encontrarán contenidos actualizados, materiales complementarios y actividades de aprendizaje, así como herramientas que pueden apoyarles en la creación de ambientes saludables dentro de la comunidad escolar y en su entorno. En pantalla está apareciendo el código QR y en el chat el enlace para inscribirse. No se pierdan esta oportunidad de fomentar hábitos saludables y sostenibles en sus comunidades. Alejandra, ¿te parece si revisamos la respuesta a la pregunta que formulamos al inicio del seminario? Vamos. La pregunta fue: en los nuevos lineamientos escolares se señala que los productos con sellos no pueden ofertarse. El 76% contestó que esta era la respuesta correcta. Segunda respuesta: estos y algunos productos sin sellos no pueden ofertarse. 16% contestó que esta era la respuesta correcta. Y todas las preparaciones o productos a granel pueden ofertarse. El 8% contestó que esta era la respuesta correcta. ¿Qué es lo que piensas? Sí, bueno, habría que poner mucha atención porque es verdad que todos los productos que tienen sellos no pueden ofertarse, pero también vimos en este seminario que hay productos que están a granel que no son saludables, ya decíamos las gomitas o Sí. las pasitas con chocolate o las frituras, no pueden ofertarse. Bebidas azucaradas no pueden ofertarse. Entonces, son con sellos o también son a granel las que no pueden ofertarse. Y vimos múltiples ejemplos de lo que sí puede ofertarse y sería muy buena opción para tener en las escuelas. Alejandra, por último, ¿nos podrías dar un mensaje a modo de conclusión de este programa? Sí, encantada de haber participado en el diseño y colaborar con Aprende para este seminario y este curso. Los invito, si son docentes de educación básica y están tomando este curso de alimentación saludable y sostenible, a que respondan una encuesta que preparamos para ustedes desde el Instituto Nacional de Salud Pública. Y en esta encuesta vienen aspectos tanto de percepción de estas políticas. Queremos saber qué piensan ustedes, queremos saber cuál es su estado de salud, queremos saber cómo perciben ustedes el entorno en sus escuelas, para que a partir de la comprensión de lo que ustedes nos reportan en esta encuesta, podamos también hacer recomendaciones de cómo implementar estos lineamientos en las escuelas de manera mucho más sencilla. Y pues también les invitamos a responder el recordatorio de 24 horas de los alimentos y bebidas, que es RECA 24. Esta herramienta les va a permitir que si se inscriben al curso y llenan este formulario, es una aplicación en la cual ustedes cuando contestan la encuesta van a recibir un link. Este link los lleva a RECA y pueden ustedes poner ahí todo lo que consumieron en un día, porciones, ejemplos, y al final van a tener una captura de pantalla de todo lo que ustedes consumieron en gramos, y cuando ustedes tengan la oportunidad de tener las siguientes pláticas o el siguiente seminario que será sobre guías de alimentación saludable y sostenible con la doctora Anabel Bombecchio, pues tengan muy claro cómo hacer cambios en su alimentación. Si teníamos el recordatorio, híjole, me di cuenta que no alcancé mi recomendación de frutas y verduras, o me di cuenta de que estoy consumiendo muchos ultraprocesados, o me di cuenta que si cambio este refresco por estos vasos de agua, alcanzo mi recomendación de agua y quito también un ultraprocesado de mi dieta. Entonces vamos haciendo pequeños, grandes cambios a partir de nuestra autopercepción, de nuestra autocrítica, de cómo estamos alimentándonos, siempre pues guiados de estos materiales que estamos preparando para ustedes y que Aprende pues de una manera excelente los puso todos en un solo curso. Muchas gracias, ya me dieron ganas de hacerlo a mí también. Adelante. Doctora Alejandra, muchas gracias por tu conocimiento, por compartirnos esta experiencia en esta plática, te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, con esto finalizamos y agradecemos su participación en esta emisión. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube.
En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.